Por acuerdo de esta mesa, habrá una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conclusión de esta comisión permanente, correspondientes al segundo receso del segundo año de ejercicio de esta 66ª legislatura. Hemos acordado que serán intervenciones de hasta 10 minutos. Lo vamos a hacer en orden ascendente. Iniciamos con el grupo parlamentario del PRI. El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Adelante, coordinador. ¿Dónde se sube acá? Gracias. Gracias, presidenta, con su permiso. Pues termina los trabajos de la comisión permanente y me gustaría decir que fueron fecundos y que hay resultados, pero pues no los hay. Para empezar, la presidenta no hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 en materia de salarios mínimos profesionales. Y con esto, pues prácticamente impide que en el próximo presupuesto se discuta las partidas correspondientes para que se suba el sueldo a los policías, a los médicos, las enfermeras, los miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional, y las maestras y los maestros. Es increíble, compañeras y compañeros, lo que estamos viendo. Se agotó el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y tanto allá como acá vimos entusiastas oradores de la mayoría diciendo que se cumplía un mandato de López Obrador, el hechicero de Macuspana. Y resulta que después de esos trámites fast track que hacen en el país, la presidenta del Senado tiene guardada en una caja esa declaratoria de constitucionalidad, afectando, por cierto, a miles de mujeres. La razón es evidente: el gobierno está quebrado y no tienen recursos para cumplir con eso que con bombo y platillo López Obrador dijo el día 5 de febrero de 2024, cuando decidió entrometerse en las elecciones. Tampoco vimos por aquí a secretarios del gabinete venir a rendir cuenta. Los guardaron, los escondieron, los llevan a las plenarias, pero no aquí, donde es la obligación constitucional ante ustedes, que son representantes del pueblo. No, para nada, habría que protegerlos, habría que cubrirlos. La ineficacia del secretario de Economía o del canciller no se pueden poner sobre la mesa. Tampoco están funcionando las comisiones bicamerales, la de Seguridad Nacional, ni la otra, la de seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. No lo hicieron, no cumplieron. Morena ha abdicado a su función de legislar y de ser contrapeso. Eso ha hecho Morena, abdicar. Y por eso tienen hoy problemas tan graves como los que están transitando. Termino, presidenta, que nos hubiera gustado que hubiera agenda política para hablar del caso de Rocha Moya, que hubiera agenda política para discutir qué debe pasar con Sinaloa, un estado cuyas instituciones se han derrumbado y que no se ve a futuro que pueda salir del problema al cual lo llevó López Obrador. Ese es lo que está sucediendo.
Me gustaría decir que aquí las cosas salieron bien. No, la mayoría, Morena, se negó hasta discutir las propuestas que hacíamos en las comisiones. Se negó a eso, con el argumento de que eran de la oposición. No de si teníamos razón o no teníamos razón. No, que eran de la oposición. ¿Ustedes creen que esa concentración de poder los hace más fuertes? No. Los hace débiles porque no tienen contrapesos. Los hace débiles porque no escuchan otras voces. Los hace débiles porque desde su soberbia no quieren el bien de México. Los hace débiles porque sus pugnas internas están haciendo que nuestro país tenga dificultades. Gracias, presidenta. Nos vemos el día 1. Gracias. Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, coordinador. Por supuesto que, como dijo el coordinador Rubén Moreira, las pugnas internas que ustedes tienen pues ya son más que visibles. La DEA acusó a altos funcionarios mexicanos de trabajar directamente con los cárteles y, por supuesto, se refiere a altos funcionarios de Morena. Pero ¿cuál es la respuesta? En Morena nadie sabía nada, por supuesto. El manto de impunidad ya no alcanza para todos. Se les olvidó el tema de Mario Delgado con el huachicol fiscal, Ovalle, el patrón de impunidad, los hijos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esta trama de confrontación que se tiene al interior de Morena? Ante esta acusación de ese tamaño, cualquier gobierno abriría investigaciones y fortalecería la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y Morena decidió aplicar bien lo que tanto dicen sus discursos. Nadie sabe nada, el gabinete no sabía nada, las fiscalías tampoco saben nada, en Palacio no se sabe nada, Andy no sabía nada. Por supuesto, con todos los señalamientos, fingen demencia. Pero ahí está el desfalco de Segalmex, ahí está, por supuesto, a Ovalle, que hasta lo cambiaron de oficina, y las contradicciones y confrontación que se vive ya son públicas. Lo que pasó en Sinaloa este fin de semana, hace unos meses defendían abiertamente a quien había sido el gobernador. Y este fin de semana, este movimiento que ustedes representan, mal movimiento de la 4T y mal llamado movimiento de la 4T, salieron de manera unánime para exigir nuevamente que se pidiera licencia. Pero ¿qué es lo que está reflejándose? Un maximato en Macuspana, por supuesto, un maximato donde muchos de ustedes van y tocan la puerta para pedir línea y otros van y tocan la puerta en Palacio Nacional para saber qué hacer. Y yo, Manuel López Obrador, va en el camino de Iturbide. Claro, primero habló de cómo fortalecer la independencia de México y después se convirtió en emperador. Esa es la ruta. Y déjenme decirles que finalmente la radiografía política interna que ustedes tienen está bastante complicada. Es una incongruencia que golpea al pueblo de Sinaloa y, por supuesto, el movimiento interno que ustedes tienen es un movimiento de confrontación y doble discurso de manera permanente. Y ejemplos sobran. Ese lema que Andrés Manuel tenía de primero los pobres, ahora es sálvese quien pueda.
Ahí está Marina del Pilar, que seguramente ya en este momento es testigo protegido, está en pláticas o bien informante. Y ahí está también para que ustedes no se les olvide que en el tema de los hijos de Andrés Manuel López Obrador sigo esperando la respuesta y el apoyo unánime, como hicieron con Andy y lo compararon con la patria, con México y con la soberanía, de José Ramón López Beltrán con su visa y su paseo en Disneylandia. Por eso yo concluyo diciéndoles que ustedes un escándalo tapan con otro escándalo, pero que, por supuesto, en este momento Morena podrá consumirse bajo el peso de sus contradicciones. En este sentido, lo que no vamos a permitir es que atropellen al pueblo de México. Es cuanto, Presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, coordinador. Tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Vigiano Austria. Adelante, senadora. Con su permiso, Presidenta. Tener la mayoría no significa tener la razón. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Se han empeñado en sostener una narrativa en contra de la realidad. Una realidad que rebasó. Podían controlar la narrativa mientras los hechos no fueran tan visibles, tan evidentes. Quieren controlarla hoy a través de la censura. Hoy a México le queda muy claro, sí son un narcogobierno, sí, todo mundo lo sabe, aunque ustedes quieran negarlo, todos los días lo sabemos. Y es muy lamentable la mezquindad de estar luchando por controlar la narrativa, por proteger a quien ha sido artífice de todo esto. Si los de abajo, en los términos de su líder inmoral, ven que los de arriba rompen la ley, hacen lo que quieren, los de abajo van a hacer exactamente lo mismo. Si se dan cuenta que hay una gran protección y una gran impunidad, nadie va a respetar la ley. Por eso hoy se les hace fácil desobedecer Presidenta o no tomarla en cuenta para hacer lo que quieran, porque se dan cuenta que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar nada mientras traigan el chaleco guinda que los blinda de ir ante la justicia. Ese es el problema que están viviendo y cada día va a ser más grande. No solamente tenemos que investigar a estos señalados por Estados Unidos por los delitos que tienen que ver con narcotráfico y con huachicol fiscal. No, Rocha Moya tiene un expediente enorme de irregularidades de su propio gobierno, que han sido documentadas por diversos periodistas valientes de investigación. También Andy López tiene no solamente estos delitos transnacionales, Andy tiene también delitos del poder, con usar sus influencias. Hay diversos audios y documentos y testigos que lo señalan. ¿Qué esperan para investigarlos por estos delitos que nos ofenden y que lastiman a los mexicanos? ¿Por qué tienen que esperar a que otro país les haga la tarea y después inmolarse la bandera de la soberanía? La soberanía es ejercer nuestras obligaciones constitucionales, es investigar y hacer justicia. No sigamos con esta simulación. Si la presidenta no sabía todo esto, es malo. Si sabía, es pésimo. Lo cierto es que ella insinuó en varias mañaneras que era posible que pudiera regresar el gobernador narco. Quiere decir que se lo pidió y probablemente ella dijo, no regreses,
y no lo obedeció, o a quien obedeció es a quien hoy desde la chingada todavía controla este país. Ese es el problema, que este país hoy vive en medio de las disputas de poder. En Sinaloa hay 13 hombres y mujeres dándole vuelta al Estado, protegidos por el narco, haciendo precampañas, preocupados en mantener el poder y en ocultar y prevalecer la impunidad. No están preocupados por el infierno que están viviendo los sinaloenses, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en todo. Viven llenos de miedo. Eso es lo que debería preocuparlos, pero hoy ustedes también están llenos de miedo. Gracias, presidenta. Gracias a usted, senadora. Tiene el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero felicitar, por supuesto, a la mesa directiva, a las presidentas que llevaron a cabo los trabajos de esta comisión permanente y, por supuesto, agradecer a mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, por la oportunidad que me brinda o que me brindó durante este periodo para poder representarlos de manera digna. El balance que se realiza durante los trabajos de esta comisión considero que es un balance que nos satisface. Podemos comentar que tuvimos avances legislativos importantes, sin embargo, también reconocemos que tenemos pendientes, grandes pendientes que esperamos y deseamos podamos sacar durante el siguiente y último año de esta legislatura. Tenemos un gran compromiso con el pueblo de México, con la gente que confió en cada una y cada uno de nosotros. Y quiero decirles que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Cuarta Transformación no les vamos a fallar. Este trabajo es un trabajo incansable. Encontramos al país en ruinas completamente y no ha sido sencillo sacarlo adelante, pero sabemos que pese a la narrativa que ha querido instalar la oposición a través de los diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales, pues el pueblo sigue confiando en este gran proyecto de nación. Quiero comentarle a las compañeras y compañeros legisladores que no olvidemos los principios de la Cuarta Transformación, que no cometamos los mismos errores que cometió la oposición. Veamos dónde está la oposición y en qué punto nos encontramos nosotros, que seguimos confiando, que seguimos contando, con la confianza del pueblo mexicano. Hay que corregir lo que se tenga que corregir. Tenemos que sacar adelante los grandes pendientes que tienen que ver con nuestro gran proyecto de nación. Durante el desarrollo de los trabajos de esta comisión permanente se dio un amplio debate, porque esta tribuna es para ello, para traer la agenda política de las grandes necesidades, pero también de los temas de opinión para que el pueblo esté informado. Lamento muchísimo que en nuestro país no exista una real oposición, porque no existe. ¿Por qué no existe la oposición? Porque no tienen un proyecto de nación, porque no hay propuesta, porque no hay argumentos válidos. Desafortunadamente solamente tenemos legisladoras y legisladores reaccionarios. Solamente atienden al tema de la reacción bajo su criterio, bajo su visión, una visión que nada tiene que ver con la realidad de nuestro país. Cuando vienen a esta tribuna a realizar algunos comentarios, pareciera que están perdidas y perdidos los compañeros, porque ya tuvieron la oportunidad de hacer cosas importantes por nuestro país y no la aprovecharon. Y ahora vienen
con tal cinismo a comentar situaciones que ellos mismos dejaron y que nosotros estamos realizando esfuerzos importantes por sacar adelante. Quiero decirle al pueblo de México desde esta tribuna con mucha claridad que quienes integramos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo seguiremos acompañando este gran proyecto de nación encabezado por nuestra presidenta de la República. Lo haremos con convicción, pero también con responsabilidad. Apoyaremos lo que consideremos correcto para el país y señalaremos aquello que deba corregirse, siempre pensando en el interés nacional y en el bienestar de la gente. Porque la política solamente tiene sentido cuando sirve. Y recordemos aquella frase de uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. El poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando se pone al servicio de la gente. No olvidemos esos grandes principios y esos grandes valores. Quiero decirle al pueblo de México que no pierdan la esperanza. Todavía nos falta mucho por recorrer y las y los legisladores de la Cuarta Transformación lo haremos con honestidad y con mucha responsabilidad. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Diputada, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, coordinador. Con su permiso, presidenta. Bueno, estamos en la última sesión de la permanente. Estamos cerrando muy bien. Más o menos como unas 65 horas de trabajo efectivas de la sesión permanente. Y la mayor parte las ocupamos en la agenda política, que es la definición de las dos propuestas de nación, de los dos rutas de nación. La que terminó el 1 de julio de 2018, que es el modelo neoliberal, 36 años de corrupción, de desvío, de crear, de ser la industria de la pobreza, de estar entregados al exterior, y la que inició el 1 de julio de 2018, que muchos no logran entender hasta esta fecha, que se trata de una ruptura, no de una alternancia política como la que sucedió en el 2000. Estamos en una ruptura política y aquí la desfortuna es que no se ha logrado entender por parte de la oposición lo que significa una ruptura política. Y miren cómo vamos para que vean que no es lo mismo la discusión política de la clase política o de la llamada clase política y de lo que está ocurriendo en términos reales y objetivos. Miren cómo está el precio del dólar para los que decían que íbamos a llegar a 35 pesos por dólar. Está hoy a 16.96. Perdieron los que apostaron por el dólar y no por el peso. ¿Cómo está el desempleo en México? 2.9, de los más bajos de la historia. ¿Cómo está el superávit en términos comerciales? Es el más alto desde 1991. 9.857 millones de superávit a favor de lo que exportamos y lo que importamos. Y no hay duda de que lo que otro eje que también nos han criticado y que venía creciendo exponencialmente con el modelo de seguridad, andábamos por las nubes, con el presidente Andrés Manuel se paró el crecimiento, se paró y empezó a bajar, porque numéricamente a partir de ahí se empezó objetivo
del número de homicidios y feminicidios que existían en el país, porque antes no había ni estadística, no teníamos ni policía, eran 40,000 y 40,000, 20,000 eran administrativos y los otros 20,000 en 3 turnos no servía para nada. Ahora tenemos Guardia Nacional para cubrir todo el territorio. Y miren a cómo está ahorita el tema, de la última encuesta que se hizo en México, la percepción de inseguridad bajó hasta 59.8, es la más baja desde que apareció la guerra contra la delincuencia, que fue la de Calderón. Es la más baja. Luego miren la inversión con la ampliación que se acaba de anunciar de la Kia. Y un dato que les debe caer muy mal, pero ya está, que el Banco Mundial apoya la propuesta de nuestra y está en disposición de caminar esa ruta. Y lo que más les debe de molestar es lo que va a salir próximamente en la disminución de pobreza, porque con Andrés fueron 13,500,000. Con Claudia van a ser más. Decir que estamos desunidos, la 4T se mantiene en unidad plena a nuestra presidenta. Y ahí está clarito, ningún individuo, ninguna persona, ningún grupo por arriba del interés nacional, plena coincidencia con nuestra presidenta. Y cerramos filas en esa dirección. Y no tenemos duda de que vamos muy bien en la construcción del segundo piso de la 4T. E invitamos a los amigos de la oposición de que si les faltan asesores, les ayudamos, porque solo están en el discurso de la derecha norteamericana, que está en la lógica de hacer que los gobiernos que no están con ellos todos son narcoestados, narcogobiernos. Y ese es el dilema, ese es el discurso que maneja la derecha y la oposición. Le sirven, hay dirigentes que van allá a Washington llenos de chismes, ahí los portafolios llenos de chismes, y ahora pasó esto, ahora pasó lo otro, pero se necesita que a México le hablen con la verdad y que construyan una propuesta alternativa a la 4T, porque estoy convencido que la 4T va para largo. Vamos a ganar este 27 y vamos a ganar el 30 y las que siguen, si ustedes no logran instalar una propuesta que nos señale a nuestros errores y construya algo que los pueda identificar con las mexicanas y mexicanos. Mientras eso no esté, no tengo ninguna duda que la 4T seguirá avanzando y gobernando en México y podemos ganar las 17 gobernadores que vienen, el Congreso y los congresos locales y las presidencias municipales, porque desafortunadamente la oposición de la derecha no tiene propuesta. Que viva México, que viva nuestra presidenta, que viva nuestro movimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Este espacio ha sido cedido por el Partido Verde. Adelante, senador. El ánimo es el grito de lucha de verdaderos mexicanos como Pancho Villa lo usaba, Andrés Manuel López Obrador. Y el ánimo es la esperanza de la Cuarta Transformación. Fíjense si no. La Cuarta Transformación tiene una base que es la honestidad. Y esto es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Y eso a la oposición le cuesta mucho, porque obviamente, diría mi abuelita, no le pidas peras al olmo, por eso les ha ido como les ha ido y les irá como les irá. No lo conectar con lo que ocurre en el pensamiento y en el sentimiento del pueblo. Y hoy quisieran
cantar alegría de lo que aparentemente para ellos es la tragedia, pero enfrentan una postura de congruencia. La jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, primero deben de entender que más que presidenta es la jefa del Estado mexicano. Y yo lo he planteado a algunos periodistas antes de esta sesión, que la verdad ella ya instaló una palabra que luego a veces se pierde en el ejercicio de la política, pero es la ética como rector del ejercicio de la política. Entender que en la vida pública el poder no puede ser un fin en sí mismo, que los principios están por encima de cualquier interés personal. Y así es como con esta expresión hoy ejerce el poder en la República. Y esto implica la idea de que gobernar es tomar decisiones, asumir responsabilidades y muchas veces saber colocar el interés colectivo por cualquier individualidad. Y esto es la diferencia entre ocupar un cargo y ejercerlo con sentido de Estado. Más en ambientes de acecho internacional y nacional por parte de la derecha, cuando desfachatadamente caminan y viven en Washington. Hoy nos enteramos que viven 25 de 30 días al mes gastándose el dinero del pueblo en supuestas asesorías que nada más lo que buscan es lo que ya la derecha internacional ya tenemos la base material, porque este asedio es contra gobiernos como el de México que han privilegiado el humanismo a los seres humanos, y hay en estas democracias contemporáneas el intento de acechar con mecanismos de intervención que ya no requieren tropas. Ya esta derecha internacional, ni siquiera los partidos nada más, ellos son ya títeres de lo que las oligarquías están buscando a través de dinero, algoritmos, redes automatizadas, medios digitales y campañas transnacionales. Pretenden influir en la vida pública de estos países. Ya el pueblo mexicano ejerce su defensa con claridad, y los proyectos políticos vinculados al pueblo, pues obviamente van a fortalecerse y vamos a seguir caminando dentro de esta línea de la congruencia, que significa defender la presunción de inocencia sin impedir que las instituciones investiguen, que significa exigir pruebas frente a cualquier señalamiento y al mismo tiempo rechazar cualquier forma de impunidad, que significa defender nuestra soberanía nacional sin utilizarla jamás como argumento para proteger intereses particulares, sabiendo que México coopera con otras naciones en todos los asuntos que favorezcan la seguridad, la justicia y el bienestar, pero esta cooperación nunca significa subordinación, porque la soberanía justamente defiende nuestras propias instituciones que funcionan, investigan, determinan responsabilidades y resuelven conforme a derecho. Yo quisiera decir finalmente que por toda circunstancia, la reflexión que queda, que le costará mucho trabajo a la oposición, hoy fueron, pues la verdad, mezquinos, hay que decirlo, al no reconocer el trabajo de la presidenta de este Senado, una agenda que se construyó democráticamente y que así se resolvió. Pero quiero decirles que en nuestro pensamiento, y culmino, los principios siempre estarán por encima de intereses personales, y esta congruencia siempre estará por encima de las conveniencias, la legalidad frente a cualquier señalamiento y la soberanía frente
frente a cualquier pretensión de subordinación y capacidad permanente de revisión del ejercicio público. Así vamos a fortalecer a la República y la presidenta lo hará siempre con el respaldo de este Senado, con mucho ánimo, pero sobre todo con el respaldo del pueblo. ¡Viva México! ¡Viva la transformación nacional! Y viva la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senador. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, honorable presidenta. Estimados legisladores, para el Partido Verde Ecologista Mexicano, el trabajo realizado a lo largo de estos meses en la Comisión Permanente ha cumplido con el mandato constitucional. A lo largo de este tiempo, la Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario, integró comisiones, resolvió asuntos relacionados con temas del momento, como es el caso, por ejemplo, de las solicitudes relativas a cuestiones turísticas, comerciales y económicas del Mundial de Fútbol, pero también resolvió temas de gran trascendencia, de gran profundidad, como el caso, por ejemplo, de los temas relacionados con la Comisión Federal de Electricidad. Lejos de ver solamente la agenda política y la polarización que provoca, nosotros nos sentimos profundamente satisfechos de que pudieron alcanzarse consensos en temas tan importantes como las tarifas eléctricas o tan importantes como los casos de abasto para efecto de la electricidad, que ocurrieron en pleno en un marco de consenso, con la aprobación 16 puntos de acuerdo relacionados con este tema de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Las comisiones no solamente se integraron, trabajaron, cumplieron y, por otro lado, hay que destacar que si bien el escenario en el Pleno lo dominó la agenda política, esta agenda política tenía un alto contenido. Muchas veces tratamos asuntos de carácter internacional y, por desgracia, como siempre, en un Parlamento que no ha logrado superar la barrera de las últimas elecciones y el resultado sigue siendo una molestia para quienes no resultaron favorecidos con el voto de la sociedad, la agenda, por desgracia, terminó polarizada en dimes y diretes, especulaciones, cuando no francamente falsedades, atizadas contra quien representa la mayoría, pero por otro lado no deja de ser comprensible. ¿Cuándo los legisladores podremos superar los temas electorales para concentrarnos efectivamente en los temas trascendentales? Pues esta agenda, lejos de creer que puede marcar la mayoría, normalmente la marca la oposición, y es la oposición la que conduce el derrotero de la discusión y del Parlamento. Si la conducción de este derrotero va hacia la especulación, hacia los adjetivos, hacia la denostación, pues el debate normalmente termina siendo un espectáculo de denostaciones, ataques personales, descalificaciones. Productividad, no, esa agenda nunca es productiva, ni siquiera para el auditorio. Lo que sí hace es extrañar debates que fueron más profundos, oposiciones que fueron más imparciales en su criterio y que provocaron importantísimos cambios que hoy sirven a la República. Creo que tenemos una enorme responsabilidad. La Comisión Permanente demuestra de alguna forma
permite percibir de alguna forma el ambiente social y el ambiente político del país. Conducirnos de una manera que efectivamente enaltezca ese ambiente, pues sería altamente benéfico y seguramente muy bien recibido por la población, pero es responsabilidad de cada grupo parlamentario. En lo que se refiere al Partido Verde Ecologista, estamos profundamente satisfechos del trabajo que nos tocó realizar, y hoy solamente hacemos votos porque el próximo periodo ordinario sepa superar, sepa rebasar la coyuntura y empiece a ubicarse en lo trascendente. No quiero dejar pasar la definición del Partido Verde en el episodio del estado de Sinaloa. Nos parece que la contundente respuesta del gobierno federal y la contundente respuesta de los grupos políticos, de los partidos que formamos esta coalición, no deja lugar a dudas. Por encima de cualquier persona y por encima de cualquier interés personal, siempre, hoy, siempre estará la República. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lili Téllez, del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora. Celebro tanto que Rocha Moya haya tenido que pedir licencia otra vez. Lamento que fue porque a los del narcopartido les da pánico el gobierno estadounidense y sus acusaciones por los delitos cometidos por estos delincuentes. Pero no debemos conformarnos con la licencia de Rocha Moya. Rocha Moya debe ser extraditado. Y debe quedar muy claro que tanto Sheinbaum como los de Morena sí sabían de los delitos de Rocha Moya y de su grupo. Debe quedar muy claro que Sheinbaum y Morena conocían de ese narcopacto. Algunos lo aceptaron, otros se hicieron como que volteaban a otra parte, pero todos estuvieron de acuerdo en ese narcopacto porque les importaba más llegar al poder que el bien de México. Ahorita los morenarcos traicionan a Rocha Moya, al más puro estilo de la mafia, la bancada de los mafiosos. Traicionan a Rocha Moya, a quien tanto defendían, solo porque les da pavor el gobierno de los Estados Unidos, solo porque les da pavor una extradición a una cárcel de alta seguridad allá en los Estados Unidos. Yo había hecho 3 exhortos en defensa de los mexicanos, exhortos para que rindan cuentas, se separen de sus cargos Adán Augusto López, el narcosenador que ahorita andaba aquí, el otro narcosenador Insunza y Rocha Moya. Todos esos exhortos los de Morena los rechazaron o no los quisieron ni discutir. Hoy celebro que sus mentiras se las tienen que tragar. Hoy están deprimidos, asustados, con las caras largas, con las lágrimas en los ojos y el nudo en la garganta. Estos miserables ahora sí vienen muy agachaditos porque ya les echó el guante la justicia, aunque me da tanta pena que tenga que ser de otro país y no de México. Morena y Sheinbaum se asustaron mucho, y les dio mucha rabia cuando hace un año aparecí en un noticiario en los Estados Unidos y hablé ante el público estadounidense en inglés y dije la verdad. Morena estableció un narcoestado.
Esa es la verdad. Y el tiempo empieza a darme la razón. Yo sabía muy bien que había que denunciar en donde a Morena le da pavor. Y me han invitado desde allá a dar conferencias y me han invitado a entrevistas. Y eso es lo que los ha tenido como locos. Ahora, queridas familias mexicanas, ya cayó uno que es Rocha Moya. Yo tenía razón, llevo 7 años diciéndoles que son un narcopartido. Y se los he dicho incesantemente. Y las pruebas sobran. Y lo seguiré haciendo. Festejo que Morena se está quebrando ya. Y festejo que la verdad empieza a conocerse. Los mexicanos merecemos un gobierno honesto, no un gobierno mafiocrático en donde lo que les importa son los intereses de los capos del crimen organizado y no los intereses de los mexicanos. Ánimo, queridas familias mexicanas, la búsqueda de la verdad, la denuncia y hablar con la verdad es lo que nos hará libres. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional. Adelante. $33 les duró la desfachatez, la cobardía y el circo. Compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna a restregarles en la cara la mayor degradación política de nuestra historia reciente. Rubén Rocha Moya, su pacto de impunidad y el podrido sistema que ustedes defienden, díganos la verdad, no se les cae la cara de vergüenza. Su gobernador estrella, señalado por la Fiscalía General de la República y perseguido por la justicia internacional, pretendió regresar como ladrón en la noche, a refugiarse bajo las sábanas del fuero. Un solo día le duró el teatro. Tuvo que salir huyendo de nuevo porque el hedor, la peste del narcogobierno, ya les estaba incendiando Palacio Nacional. Pero no nos vengan a querer vender mentiras. Esta vergonzosa huida no es una retirada decorosa, es el manotazo de la mesa de Andrés Manuel López Obrador. Es su declaración de guerra contra las instituciones, contra el Gabinete de Seguridad y contra la propia Presidencia de la República. El regreso y la fuga de Rocha son la cobranza furiosa desde Palenque porque sienten pasos en la azotea, porque se les cayeron las visas, porque temen a la justicia de Estados Unidos y prefieren incinerar al país antes que responder ante la ley. Por eso, desde este estrado, le exijo a la jefa de la secta, a la titular del Ejecutivo, rompa el pacto, presidenta, rompa el pacto de Palenque, rompa el pacto con el crimen organizado, rompa el maldito pacto de impunidad que tiene a Sinaloa desangrándose en el terror. Se les cayó el teatro de pedir pruebas. Durante meses chantajearon a México pidiendo elementos mientras encubrían a un sospechoso. Hoy, las propias investigaciones federales y los expedientes internacionales los delatan. Siempre supieron la verdad y eligieron ser sus cómplices. Hoy la presidenta se juega la historia. O se arrastra ante el dictado del radicalismo, aislando a México del mundo como una pestada dictadura, o rompe las cadenas, entrega a los criminales y recupera la dignidad de la patria.
Una nueva licencia no borra los delitos. El fuero de Rocha Moya se derrumbó. Su gobernador está desnudo ante la ley. Por eso exigimos aquí y ahora: 1, juicio político de inmediato para inhabilitar de por vida a Rubén Rocha Moya. 2, declaración formal de desaparición de poderes en Sinaloa para rescatar un pueblo secuestrado por la violencia. 3, su inmediata detención por la Fiscalía General de la República y/o su entrega a la justicia internacional. Señores del oficialismo, su régimen de impunidad apesta y sus días están contados. No nos pidan mesura a la oposición cuando ustedes se entregaron al narco. A la jefa del narcoestado y a su bancada se los digo de frente y sin temor: rompan el pacto ya, dejen de cargar con el cadáver político de un narcogobernador. Basta de impunidad, desaparición de poderes en Sinaloa y juicio político a Rocha Moya ya. ¿Es cuánto, presidenta? No lloren ustedes, porque llorando es como tienen al país. ¿Les duele escuchar la verdad? Pues escúchenla y atiéndanla. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Homero Niño de Rivera, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Gracias. Bueno, sin duda esta es una comisión permanente para el olvido, para Morena y para el gobierno. Ha sido de terror. Hace casi 4 meses empezamos esta comisión permanente un miércoles 29 de abril. Ese día instalamos la comisión permanente y ese día, exactamente ese día, la justicia de Estados Unidos le pidió a su socio y amigo, el gobierno de México, que detuviera a 10 narcopolíticos de Morena. El mismo día. Nosotros empezamos esta comisión con ese tema. Hay que recordar que no solo, porque luego se nos olvida, hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos reclama la detención inmediata no solo del gobernador con licencia de Sinaloa, también del alcalde de la capital, de Culiacán, también del secretario de Seguridad Pública, también del secretario de Finanzas, también del vicefiscal, también del jefe de la Policía de Investigación. 10 funcionarios de Morena acusados, imputados formalmente de narcotráfico. Y bueno, 2 de ellos, nada más el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Finanzas, el de la lana del narcotráfico metida a las campañas, ya se entregaron al gobierno de Estados Unidos y obviamente pues están hablando y están contando todo. Todo esto lo cuento porque esto es la razón por la que ustedes están así y lo entendemos. Pero es que no, mientras Rocha no esté detenido, ustedes van a seguir siendo defensores de narcotraficantes, no tengan ninguna duda. Nosotros pedimos juicio político, nosotros pedimos la detención inmediata, nosotros pedimos que desaparezcan los poderes en Sinaloa y ustedes siguen defendiendo a los narcotraficantes de Sinaloa porque no han podido hacer ninguna de estas 3 cosas. Por eso, como ansias por ver subir al vocero oficial de esta comisión permanente de los narcopolíticos, Gerardo Fernández Noroña, a ver cómo va a defender en unos minutos al narcopolítico Rocha Moya. Tiene todo el fin de semana desesperado. Miren, les molesta la intervención extranjera, dicen, para defenderse de este punto. Les molesta que alguien fuera de México ponga un tuit. No importa si es un medio de comunicación, un político, lo que sea. Si hay un tuit de fuera, ustedes acusan intervención de la derecha internacional y suben aquí y se rasgan las vestiduras. Les molesta alguna intervención de fuera, pero no les molesta la intervención del narcotráfico. Se fueron a la cama con los narcotraficantes. Eso no les molestó.
¿Les molesta un reportaje de fuera, un tuit de un extranjero y suben a rasgarse las vestiduras y hablar de soberanía? Pero no nos quita soberanía a los mexicanos que el narco intervenga a través de su partido. ¿De verdad ustedes creen que no nos quita libertad? Por eso, insisto, vamos a seguirles diciendo narcopartido mientras ustedes sigan defendiendo narcopolíticos. Bueno, y en todo esto, por supuesto, les da igual, prefieren dinamitar la relación con nuestro socio comercial antes de entregar uno de sus narcopolíticos de Morena. Cierro esta intervención, cerramos la comisión permanente diciéndoles que les ganamos todos los debates. El 100% de los debates se los ganamos. A veces pudieron subir a tribuna a defenderse, a veces no tuvieron vergüenza para defender a su... aquí, pero todos los debates, y eso pues obviamente, Presidenta, está registrado, fue público, todos los debates se los ganamos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Saria Aguilera Claro, del Grupo Parlamentario de Morena. El senador Gerardo Fernández, ¿con qué objeto, senador? Por alusiones personales. Explícito. Sí, adelante. Permítame, la oradora, si es tan amable. Adelante, senador. Sí, pediría que me lo pongan en mi intervención, ahí le respondo, si se puede, si no, le respondo de una vez. Si es tan amable, de una vez. Muy bien. Tenemos mucha presidenta. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manejó muy bien una crisis que se presentó el fin de semana. La Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones y los paniaguados y paniaguadas son muy desvergonzados porque María Eugenia Campos, que metió a la CIA por la puerta trasera y está investigada, no pide licencia, y Alejandro Moreno Cárdenas, que está en Estados Unidos y que es un violentador y un porro, sigue tan tranquilo. Pero cómo se llenan la boca de venir a pedir aquí la aplicación de la ley y de la justicia. De verdad, son de una desvergüenza inconmensurable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador. Si es tan amable, la oradora. Disculpe. Sí, gracias. Con el permiso de la presidencia, pues por primera vez estoy de acuerdo con la senadora. El gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno honesto y el pueblo estaba ávido de uno, por eso sacó al narcoprián. Y les decimos que nosotros no seguimos indicaciones de nadie más que del pueblo. Y el pueblo también está cansado de las peleas, de las discusiones, nos quieren ver trabajando, proponiendo. Nosotros sí tenemos un proyecto de nación. Y por eso es que hoy cerramos los trabajos de esta comisión y esta información se las damos, desde luego, rendimos este informe al pueblo de México, a las mexicanas y a los mexicanos. Sin olvidar también que pues nuestros representantes del PRIAN son los representantes y aliados de la dictadura perfecta. Los describieron a la perfección. Nosotros les informamos y hacemos un balance de este periodo y podemos afirmar que la Comisión Permanente mantuvo una agenda cercana a las necesidades de la población, atendiendo asuntos relacionados con el bienestar, con los derechos, la seguridad y la rendición de cuentas. Durante estos meses, la Comisión Permanente fue un espacio de fuerte debate, de discusión de los asuntos públicos y de confrontación política, pero también de deliberación y de acuerdo. Celebramos 18 sesiones, ratificamos 6 nombramientos y aprobamos en este pleno 73 dictámenes de las 3 comisiones de trabajo. Durante este periodo aprobamos diversas disposiciones con puntos de acuerdo que reflejan una convicción fundamental de la Cuarta Transformación: trabajar por el bienestar del pueblo y especialmente de quienes más lo necesitan. También quiero destacar el trabajo realizado en las comisiones de trabajo. Los 73 dictámenes aprobados dan cuenta de la diversidad de preocupaciones que llegan a este Congreso, como la seguridad pública, la salud, el medio ambiente, infraestructura, energía,
derechos sociales y protección de niñas, niños y adolescentes, entre muchos otros asuntos. En educación, cultura y deporte se impulsaron acciones para proteger a niñas y niños y jóvenes frente a amenazas, retos virales, violencia digital, fortalecer la atención psicológica y socioemocional en las escuelas, promover una alimentación saludable y proteger los entornos escolares. También discutimos asuntos relacionados con el combate a la extorsión y al fraude digital, la seguridad en carreteras, la salud mental, la vacunación contra el VPH, la prevención del consumo de drogas, el combate a los incendios forestales, la protección de las tortugas marinas y la conservación de la vaquita marina. En materia de campo y agricultura y pesca, se atendieron las necesidades de campesinos, ganaderos y pescadores mediante exhortos relacionados con el combate al gusano barrenador, apoyos al sector ganadero, desarrollo sustentable de la cafeticultura, combate a la desertificación y respaldo a productores agrícolas. En derechos humanos, igualdad e inclusión, se aprobaron acuerdos para proteger a niñas y niños adolescentes frente a riesgos digitales, prevenir la violencia de género y apoyar a pueblos indígenas, afromexicanos y mujeres en proceso de reinserción social. En materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, esta soberanía exhortó a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie una auditoría integral a los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León durante la administración del gobernador Samuel García. Desde luego, de lo que las empresas de comunicación se quedan mudas. La Comisión Permanente también atendió asuntos de federalismo y gobernación, como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la digitalización de trámites del registro civil y la recuperación de espacios públicos. En relaciones exteriores, trabajo y migración, se promovió la protección de los derechos laborales de nuestros connacionales, la protección consular, la inclusión laboral de las juventudes y la atención a trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Detrás de cada punto de acuerdo hay una preocupación y una necesidad concreta de la sociedad, así como una responsabilidad para las instituciones, y todas son prioridad para nosotros. Hay algo que debemos reconocer. Para aprobar los dictámenes que versaron sobre estos temas, supimos llegar a acuerdos, porque cuando se trata de proteger a nuestras niñas y niños, cuidar el medio ambiente, fortalecer la seguridad, defender la salud, los derechos del pueblo, México debe estar por encima de cualquier interés partidista. Ese es el balance que debemos entregar al pueblo, una comisión permanente, plural, activa y comprometida con México, y desde luego lo más importante, tenemos un mandato claro, el del pueblo, seguir transformando a nuestro país, y desde luego refrendamos el total apoyo a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha estado dando la cara por nuestra nación con mucha dignidad e inteligencia. México coopera, pero no se subordina. México dialoga, pero no recibe órdenes. México construye acuerdos, pero no renuncia a su soberanía. ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! No está sola. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senador. Antes de iniciar, quiero hacerle una petición, diputada presidenta. Sé que no hay mociones de ilustración,
Entonces quisiera un video que tiene servicios parlamentarios que dura 1 minuto, que yo voy a seguir hablando mientras ponen el video, y luego habrá, en mi tiempo, por supuesto, y un video de medio minuto que sí voy a pedir que el audio camine. Son las 2 peticiones que le hago. Por otro lado, no es moción de ilustraciones en mi tiempo. Y por otro lado, bueno, ya para empezar. Discúlpeme, el orador, solamente para precisión de la mesa. Sería 1 minuto de un video, medio minuto de otro, adentro de los minutos que usted tiene para hablar. ¿Es así? Dentro de mi tiempo. Así Adelante. es. Dentro de mi tiempo yo le pediría en qué momento se ponga el video. Sí, muchas gracias. Yo me ahorré mandar a hacer unas playeras que dijeran todos somos Cerimedo, porque el PRI, el PAN y el PRD no han venido a reivindicar a su ideólogo de la guerra sucia con Negré, con Ricardo Salinas Pliego, que fueron los que inventaron eso de narcos. Antes, como un alma en pena, andaba una persona legisladora aquí diciendo narco bancada, narco mafiosos, y hasta su propia bancada se apenaba de semejante ridículo. Hoy toda la oposición hace ese comportamiento grotesco diciendo unas cosas que saben que son absolutamente falsas. Por otro lado, yo pensé que la oposición no me sorprendería en su mezquindad y debo reconocer que hoy me ha sorprendido. Ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano hicieron un reconocimiento a la conducción de Lauricel Castillo, que es el colmo de la mezquindad, francamente. Yo sí quiero aquí reconocer en las 2 sesiones que me tocaron de la Comisión Permanente la conducción de la diputada presidenta Kenia López Rabadán, que ha hecho un trabajo institucional, que ha tenido flexibilidad, que ha permitido que fluya el debate, se lo reconozco. Porque es de bonomía reconocer cuando alguien está haciendo bien su tarea más allá de su posición partidaria. Quisiera pedir ahora sí, si ponen el primer video y lo voy a ir explicando, en lo que lo ponen sigo planteando. Fíjense, el día 26 y 27 tiene su sesión, su plenaria Acción Nacional. Pidió que hoy sesionáramos y fuimos de tal bonomía que se les concedió. El próximo jueves 27 se cumple 1 año de lo que están viendo. El dirigente, el PRI, senador de la República, en el momento que estamos cantando el himno nacional, en la última acción de la permanente, está llegando a provocarme, a jalonearme, hasta que llega otro compañero de él a decirle, espérate a que termine de cantar el himno nacional, ahorita lo van a ver. Y ahí se va demostrando cómo 6 legisladores del PRI, 4 no eran miembros de la Comisión Permanente, me acorralaron para agredirme físicamente. Es un hecho gravísimo. Por primera vez en la historia parlamentaria del país se agredió, no es personal, pudo haber sido cualquier otro compañero o compañera quien estuviera en la presidencia de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente, se agredió bajo el pretexto de que no les había dado la palabra. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que fuera cierto, que es falso, no había ninguna justificación para esa agresión cobarde. 6 pandilleros disfrazados de legisladores para vergüenza del Parlamento. Es tan grave ese hecho que la Internacional Socialista expulsó al PRI de sus filas. Es una cosa gravísima, vergonzosísima. Y ese mismo grupo parlamentario viene aquí a tribuna a hablar de democracia, de pluralidad, de respeto, de legalidad. Apenas hace 2 semanas, Mancilla, uno de los agresores, cobardemente por la espalda, agredió a nuestro compañero Arturo Ávila. Los medios, tiempos canallas que vivimos de los medios de comunicación, celebraron esa agresión. Han promovido la violencia y no paran en esa dinámica. Y tienen la desvergüenza de venir aquí a criticar al gobernador con licencia Rocha Moya, que ha sido juzgado y sentenciado en los medios. Pero la señora María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, que abrió a la CIA la participación en México violando la Constitución, ahí está, tan desparpajada. El señor senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, no, ya tiene departamento en Washington, se la pasa ya todo el tiempo. Y quiero recordar que la agresión que vieron tiene
como punto que yo propuse que la agenda política fuera la petición del PRI y el PAN de la intervención militar de Estados Unidos en México. Y les dije, firmemos un documento rechazando cualquier intervención militar de cualquier potencia extranjera, y no quisieron. Por eso no hubo intervenciones al final de los grupos parlamentarios, porque no aceptaron ese acuerdo. De eso están hechos. Se los he dicho aquí y se los repito nuevamente. ¿Qué tipo de mexicanos y mexicanas son que tienen las esperanzas de volver al poder sostenidos por una intervención militar de Estados Unidos? ¿Qué tipo de mexicanos y mexicanas son que son muñecos de ventríloco que repiten lo que les dictan en inglés desde el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué tipo de políticos y políticas son que viven del pueblo y traicionan al pueblo? Porque les recuerdo que su ingreso tiene que ver con lo que pagan los mexicanos y mexicanas de sus impuestos. Hoy vuelven aquí a decir mentiras y termino. Vuelven aquí a repetir sus patrañas. Y se los vuelvo a decir, si fuéramos narcos no se atreverían a decírnoslos, porque sabrían a lo que se atendrían. A su compañero García Luna nunca le dijeron narco porque le tenían pavor, porque sabían que podía acabar con su existencia. No son ni héroes ni mártires, son traidores a la patria y traidores al pueblo, y como tales van a ser tratados en las elecciones de 2027. No merecen ninguna consideración, no merecen ningún respeto, no merecen ninguna atención porque representan lo que el pueblo no quiere más. Cierro. Digan lo que digan, tenemos una gran presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Digan lo que digan, vamos a mantener la unidad de Morena PT Verde. Digan lo que digan, se van a quedar con las ganas de que nos desfondemos y nos destruyamos nosotros mismos. Quienes están a punto de hacerse pedazos son ustedes. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo para las elecciones. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo para repartirse las migajas que les quedan. Vamos a ver cómo los trata el electorado. Yo estoy confiado en que van a ser derrotados de manera avasalladora. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y larga vida a nuestro movimiento. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Entiendo que el coordinador Rubén Moreira está solicitando el uso de la palabra por alusiones y toda vez que apareció en las imágenes, tiene usted el uso de la palabra, coordinador. No solamente por eso, sino por la misma razón que hace rato se la dio a quien estaba hablando, tan sencillo como eso. No felicitamos a Lauricel Castillo porque no publicó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123. No la podemos felicitar porque traicionó a las mujeres de este pueblo, porque traicionó a los policías, a los médicos, a las enfermeras, porque lo guardó, porque se lo ordenaron desde la Secretaría de Hacienda, porque están quebrados. Por eso no la podemos felicitar. No la podemos felicitar. Fue una mala actuación como presidenta. Segunda, están ustedes quebrados por la historia, porque yo sí les puedo decir a ustedes que son una punta de drogadictos, una punta de marihuanos, una punta de narcotraficantes. Eso es lo que son, eso es lo que son. El que habló, usted no se asuma como eso. Ustedes son un narcopartido de un narcogobierno. Eso es lo que son. Por eso hay cosas tan tristes como el hecho, aguanten tantito, hombre, como el hecho de que el gobernador Rocha regrese y no le avise a la presidenta. ¿Dónde se había visto eso? Pero no lo festejaron ustedes. Allá en la Cámara no estaban todos los diputados coreándolo, no estaban los gobernadores de Morena defendiéndolo. Esos son ustedes.
son cómplices de ese narco y levantan la mano. Hable usted de la gobernadora de Veracruz, hable de ella. No hay libertad en ese pueblo. Hay un narcogobierno en Veracruz. Hable de ella y de esa bola de pandilleros. Muchas gracias. Gracias, diputado coordinador. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Adelante, senador. Sí, presidenta, yo pretendía hacer una moción de orden, pero es válido lo que voy a decir, porque uno pensaría que se iban a subir a desechar lo que se debatió ahí, que son porros, pero lamentablemente yo le solicito a usted que les pida sensatez. Están hablando de una mujer ausente de este debate que presidió todo el periodo legislativo y su calidad como persona, como humano, la tienen ahí en esas expresiones porriles, agresivas. Yo siempre les he dicho, cálmense, cálmense, serénense. Ya es bastante el oprobio de traicionar a la patria, como lo están haciendo permanentemente, para que vengan a denigrar esta instancia legislativa. Yo le solicito a usted, en esta conducción que ha tenido, le solicite retire sus palabras insolentes contra una mujer. Ha quedado clara la posición del senador.